Escribo esto con ella en mis piernas, con la muñeca. Siento que de alguna forma puedo escribir porque ella me ha dado la oportunidad de hacerlo. Lo que voy a contar, mi querida comunidad, mi querido Uriel, es muy importante para mí. Lo comparto con ustedes porque sé que esta es una comunidad que no se burla. Lo comparto con ustedes porque hubo también otro creador que quiso, se los juro, comprarme mi muñeca para andarla paseando como atracción de feria. Eso me ha enseñado que en este mundo también hay gente en la que no se puede confiar, que estaría dispuesto a hacer lo que fuera por dinero y vistas, sin importarles a quién afecte, sin importarles lo que es verdad. Mi historia comienza con una muerte, la de mi madre. Ella era mi compañera, lo fue toda mi vida, la única persona que no me juzgaba, la única persona que me entendía. Yo siempre tuve problemas para hacer amigos, desde el preescolar. A lo largo de la escuela solo hubo unas cuantas personas que en algún momento pude llamar amigas. Me sobran los dedos de la mano para contarlas, pero ninguna se quedó. Fuimos nada más amigas de curso. Cuando terminaba el año, cuando llegaba el siguiente y había nuevas oportunidades de ser amigas, todas avanzaban, todas superaban mi amistad. Mi mamá era mi única amiga verdadera, pues, y la única persona en el mundo que se preocupaba por mí. Y cuando digo la única, también lo digo porque a mi hermana menor tampoco le agrado. Ella se casó joven y se fue y rara vez volvió a la casa, donde me quedé yo con mi madre. Aquí estuvimos solas, hasta que mi mamá se hizo viejita, hasta que yo también me hice vieja. Bueno, uno se siente así cuando no tiene a nadie. La verdad es que solo tenía 35 años cuando mi mamá se murió en 2023, en octubre. Y a partir de ahí supe realmente lo que es estar sola. Sola. Y es que aunque nunca tuviera una amiga, aunque nunca hubiera tenido un novio o alguien que se interesara en mí, al final del día siempre estaba mi madre, para cenar conmigo, para cuidarme, para decirme que no creyera que era malo todas las veces que un doctor me dijo que yo era diferente. Cuando se murió yo estaba muy mal, y mi hermana intentó venirse aquí por un tiempo, pero no podía. Su niño tenía 2 años en ese entonces, el más chiquito, y odiaba profundamente esta casa. Luego hasta me sugirió que adoptara un perro. Me dijo que literalmente solo tenía que dar vuelta a la calle, acariciar a uno de los que viven por aquí en los baldíos, en las calles, dejar que me siguiera y ya, que me iba a acompañar por siempre, que son animales muy nobles, decía. Pero yo no quería un animal por más noble que fuera. Lo que yo quería era mi mamá. Empecé a adelgazar mucho, y es que no podía ni comer de lo mucho que me hacía falta. Su ausencia era suficiente para llenarme la panza. Y una noche me salí. Me fui caminando hasta el panteón, a media hora de aquí, y sin decir nada me metí. Y me fui a verla. Le pedí frente a su tumba que no me dejara sola. Por favor, que volviera, aunque fuera un poquito, que volviera como fuera. Me quedé dormida llorando, unos minutos, pero me despertó el frío y el sonido de los perros del velador ladrando en el otro lado del panteón. Me salí corriendo con vergüenza de que me fueran a ver y me fui corriendo a la casa. Hasta sentí como si todo el camino de regreso me fueran siguiendo los perros del panteón, buscándome. Escuchaba el ladrido por donde pasaba, pero no donde iba y ya, sino atrás, de verdad como si me estuvieran siguiendo. Llegué corriendo a la casa, a esconderme con mucha vergüenza, y me puse otra vez la bata de mi mamá, que había estado usando para sentirla cerca, para sentir su olor. Me hice un café cargado, como los que me hacía ella, y me fui a acostar. Me tocaron a la puerta de la casa, pero ya era muy de madrugada y a esas horas nadie andaba en la calle, y mucho menos metiéndose a la casa de los demás. Pero pensé que era una emergencia, así que abrí sin asomarme antes. No había nadie.
Mucho, mucho viento nomás. Aunque cerré y aseguré todo, esa noche sentí algo bien raro. Sentí que cuando abrí alguien se metió. A lo mejor no lo vi, no con los ojos, pero lo sentí. Así físicamente, que alguien más andaba ahí, que había alguien conmigo en la casa. Los siguientes días fueron muy raros, porque si bien no puedo decir que había algo sobrenatural, sí sentí esa presencia. De verdad que ni siquiera sola me sentía, que hasta dejé de ponerme la bata de mi madrecita. Sentí que algo estaba ahí, ella, y empecé a hablarle. Empecé a hacer mis días platicando con ella, como cuando le hablaba cuando andaba en otros cuartos, hablando fuerte para que pudiera escucharme por toda la casa, por donde anduviera. He de haber parecido una loca, ya lo sé, pero me sentía bien. Por primera vez desde su muerte, me sentía bien. Esa noche cuando me iba a dormir finalmente lo dije. Después de hacer mis oraciones, como siempre, volteé hacia la puerta de mi cuarto, abierta. Afuera estaba todo oscuro. Miré hacia allá, hacia la oscuridad, y dije en voz alta: gracias por estar aquí. Gracias por haber venido. Y me fui a dormir, así, con una sonrisa en la boca. Me desperté cuando escuché que alguien entró. En el sueño, por supuesto que eso me sobresaltó. Alguien entró al cuarto y caminó hasta el closet. Abrió las puertas y se metió. Lo primero que hice fue intentar prender la luz, pero no respondió mi lamparita, tampoco la luz del cuarto. Miré las conexiones donde siempre hay algún foquito de lo que está conectado, pero no había nada. No había luz. Escuché que había algo en el closet, muy clarito. Parecía que era un animal. Me acerqué porque les juro que parecía que había algo ahí adentro, un gato, una ratota, no sé qué, pero había algo. Y con miedo abrí. No había luz, pero escuché de nuevo de dónde venía el movimiento, de una caja. Probablemente se pregunten por qué no tenía mi celular ahí cerca, mi teléfono, algo con lámpara o con luz que pudiera encender para ver. Pero yo nunca duermo con él cerca. Siempre se queda lejos en algún lugar de la sala. La vida es diferente para los que no nos escribimos con nadie. No hay mensajes antes de dormir. No hay razones para tenerlo cerca. Así que simplemente intenté sacar la caja. La llevé a la sala intentando buscar la luz de la calle, de los vecinos, pero no había nada. Así que la dejé y en la oscuridad llegué de nuevo a mi cuarto. Pero entonces escuché que la caja se venía arrastrando, poquito a poquito, por el pasillo hacia el cuarto. Salí a ver qué era y a los pocos pasos me tropecé con la caja. La tomé de nuevo y aunque hacía algo de viento salí al patio para revisarla. Había luz de luna llena, suficiente para revisar bien las cosas que había ahí. Era ropa vieja de mi mamá, suéteres, un chal, un par de adornos rotos que debió haber tirado pero que conservó por tener algún valor sentimental, supongo. Y ahí hasta abajo, como si se estuviera escondiendo, vi algo. Y les juro por mi madre que casi parecía respirar. La saqué con cuidado. Era una muñeca mía. Casi estoy segura. No recuerdo bien de dónde salió, pero sé que me acompañó por mucho tiempo. Siempre fue vieja y pasada de moda. Pero al estar en esa casa, donde mi mamá guardaba sus cosas, me hizo pensar que quizás había sido suya antes. Yo nunca había visto el contenido de esa caja y la verdad no sabía cómo había llegado a mi armario, pero en ese momento sentía que
que ahí estaba. Había algo cerca, algo que estaba segura de que era mi mamá. Yo sé o he visto en muchos programas que hablan de estas cosas que tienes que dar permiso a ellos, a los de otro plano, para que vengan, para que regresen. Así que simplemente dije en voz alta algo que, bueno, no sé, creo que si lo vas a leer en voz alta, tú decides, Uriel, si ponerle beep o no poner esta parte, o avisar a la gente que baje el volumen de sus dispositivos, por si no quieren que estas palabras vuelen en el aire de sus casas, que vayan a dejar venir algo que no quieran. Pero en mi caso sí quería. En mi caso, dije lo siguiente claramente. Sé que estás aquí. Te doy permiso. Te dejo entrar. Te dejo que estés aquí. En esta muñeca. De este lado. Cuando abracé la muñeca y esa caja llena de cosas de mi madre, me di cuenta de que otra vez llevaba puesta su bata. Ni siquiera me había dado cuenta de que me la puse para salir. Y ahí, a la luz de la luna, con sus cosas en una caja, creo que hasta parecía una bruja, aunque por supuesto que no lo soy. Ni sé de esas cosas, ni nunca he tenido un don, ni nada. Simplemente ya no quería sentirme sola. Llevaba la muñeca para todos lados, al salir, en la mochila. Desde entonces siempre la llevaba conmigo, escondida para que no pensaran que estaba loca, aunque estoy segura que alguna vez alguien sí me escuchó hablándole, y seguro creyeron que hablaba sola. Pero nadie me decía nada, ni siquiera se burlaban de mí. La empecé a dormir conmigo, pero ahí, querida comunidad, ahí es donde entendí que todo iba mucho más allá de casualidades, porque verán, cada vez había más pruebas de que mi mamá estaba ahí. La primera noche que no amaneció conmigo, había escuchado algo en la madrugada. Había escuchado que algo caía, y dije en voz baja, ¿a dónde vas? Casi esperando que me fuera a responder. Pero no hubo respuesta. Sin embargo, la muñeca amaneció no en el piso, sino abajo de la cama, al centro, entre zapatos y cosas que guardo ahí, como si lo hubiera movido todo para esconderse. Se me hizo muy raro, y las dudas que pude tener se despejaron porque al día siguiente volvió a amanecer igual, e igual al siguiente, e igual al siguiente, por más que yo la quisiera dormir conmigo. Entendí que a la muñeca de noche le gustaba la oscuridad, así que en el armario le acomodé una cobija, un poco de agua. Le hice un rincón acogedor donde la acostaba todas las noches antes de despedirme de ella. Martina. Martina. Me despertó una voz en la madrugada, una voz que venía de ahí. Por un momento no supe si estaba soñando, así que me tallé los ojos. Me senté en la cama y escuché con atención. Martina. ¿Me escuchas? Era la voz de mi mamá. Me levanté de un brinco de la cama y llegué a ella, pero antes de que pudiera abrir el armario, la voz me dijo: No abras. Solo así. Solo un poco así. Le pregunté si era ella o estaba hablando otra vez de la muñeca. Sí. Le pregunté si necesitaba de la oscuridad para poder hablarme. Sí. La oscuridad. Está bien. Aquí estoy mejor. Por ahora, mejor. Le pregunté si me había extrañado y entonces ya no respondió. Ya no hubo nada, ninguna comunicación por el resto de la noche. Ni la siguiente, ni la siguiente. Hasta la tercera, cuando me despertó su voz de nuevo. Me levanté corriendo y volví a hablar con
con ella, a hacerle un par de preguntas desde el otro lado de la puerta. Me respondía muy raro, pero yo lo entendía. Me imaginaba que ella escuchaba mi voz en la oscuridad, lejana, borrosa, como debajo del agua, y que por eso las respuestas eran confusas. Se callaba por días y luego volvió a hablarme, y en algún momento incluso me pidió que la llevara a la casa de mi hermana. Le pregunté a qué se refería, si debía llevar la muñeca para allá conmigo. Sí. Lleva la muñeca. Le pregunté si tenía que avisarle a mi hermana, porque si quería hablar con ella, si quería que le avisara que estaba ahí, pero me respondió que no, y entonces dijo algo más. Alexis. Respondió con voz muy esforzada, en su última respuesta de la noche. Alexis era mi sobrino, el niño que les digo que tenía 2 años cuando murió mi madre, con el que ella ya no había podido convivir, solo muy poco. Y en ese sentido me pareció lógico que quisiera verle a él. A alguien a quien no conocía, pero también alguien en esa edad en la que dicen están muy abiertos a todo, a otros planos, al ver a gente que ya no está aquí. Al menos es lo que he escuchado. Así que el día siguiente por la mañana le hablé a mi hermana para preguntarle dónde estaba su casa, para ir a visitarla. Y ella me contestó que mejor ella vendría. Yo le dije que no era necesario, sobre todo si no le gustaba mi casa a Alexis y quería verlo a él. Me preguntó por qué y le dije que porque sentía que casi no lo conocía, que me estaba perdiendo de mi sobrino. Después de un largo silencio muy incómodo, al final dijo que sí, que vendrían a verme. Yo le fui a avisar muy contenta a mi mamá. Me gustaba pensar que podía ayudarle a culminar sus asuntos pendientes, y a lo mejor por eso seguía aquí, porque no creo que la pude haber llamado si no hubiera estado cerca de este plano de una forma o de otra. Cuando vinieron puse la muñeca en la sala, a la vista, para ver si ella la notaba, si recordaba algo, si se le hacía conocido o si simplemente me decía: ahí está mi mamá, yo también la veo. O no sé, había imaginado muchas cosas, muchas posibilidades. Simplemente quería que mi hermana también la viera. Sin embargo, cuando llegaron y me preguntó, llegó como si nada. La volteó a ver por un segundo y se sentó para preguntarme cómo iba, cómo estaba. Dejó que Alexis bajara y anduviera un poco por la casa. Nosotras nos pusimos a platicar y después nos fuimos a la cocina a preparar algo de comer. Dejamos a Alexis jugando y bueno, yo dejé que mi mamá lo viera, por si quería, no sé, observarlo, hablarle, manifestarse, qué sé yo. Pero apenas nos habíamos separado, el niño entró gritando a la cocina y dijo que había una señora en mi cuarto. Yo quise calmarlo sabiendo que era mi mamá, pero el niño no dejaba de decir que era una señora fea, muy fea, con la piel manchada. Intenté calmarlo, intenté decirles a los dos que mi mamá estaba en la casa, que hablaba conmigo, pero claro, mi hermana me tomó como loca. Sin embargo, era tanto el llanto de Alexis que mi hermana fue a asomarse a mi cuarto. Y cuando lo hizo, el niño le gritó dónde estaba. Le gritó lo que había visto. El grito que escuché de mi hermana es la cosa más espantosa que he oído en mi vida. Luego recuerdo cómo en cámara lenta salió corriendo, cargó a Alexis en un movimiento y salió por la puerta para nunca más volver. Cuando más tarde por fin me contestó el teléfono y me dijo lo que vio, yo ya no supe si creerle o si era su miedo hablando, su sugestión. Dijo que cuando se asomó a mi cuarto, Alexis le gritó
unas palabras que sí, que yo escuché. Mamá, debajo de la cama. Mi hermana entró rápido para agacharse y mirar en un movimiento. Me dijo después lo que vio, que ahí abajo había una mujer mirándola, con los ojos bien abiertos, con la cara llena de manchas y heridas por toda la piel, heridas que se la dejaban al rojo vivo. Dice que le estaba peinando el cabello a la muñeca y que miraba hacia ella sin parpadear, con los ojos y la boca bien abiertos. No me dejó explicarle más. Me pidió que dejara la casa, que me fuera con ella, que podía vivir con mis sobrinos, pero me negué. En mi casa estaba mi madre, y era lo único que me importaba. Ha pasado el tiempo y ya no tengo comunicación con mi hermana. Yo cada vez veo más normal mi relación con la muñeca, con mi mamá. Solo me preocupa que van varias veces en que me la encuentro en la puerta, por más que yo la haya dejado en el armario, como si estuviera buscando salirse. Como les digo, he perdido comunicación con mi hermana, pero ya era de esperarse. Solo espero que mi mamá no esté intentando irla a buscar, o buscar a Alexis. También van varias vecinas que me han dicho que cuando yo no estoy, una señora muy rara se asoma por la ventana, que tiene una muñeca en brazos. Pero ya no sé qué creer, porque yo solo he tenido buenas experiencias con esta muñeca y con esta relación. Pero entiendo que para los demás puede verse como algo que da miedo, como algo terrible. Eso es todo lo que tengo que contarles por ahora. Y aunque no sea el mejor final de mi historia, y aunque no sea el mejor final de esta historia, lo que puedo decirles es que todavía me siento muy incomprendida. Nadie entiende lo que es estar realmente sola, tan sola como yo. Lo mucho que me importa que mi madre me acompañe todavía. El día en que en que esta muñeca que tengo en mis manos me haga falta, no sabré qué hacer de mi vida. Por suerte la llamé aquella noche en el cementerio, y desde entonces no la dejo de escuchar. Desde entonces está conmigo. Eso sí, por lo pronto no dejo puertas ni ventanas abiertas. No quiero que mi madre se me vaya. Aunque últimamente me preocupa algo, porque cada vez la encuentro más seguido, siempre parada junto a la puerta. Gracias por continuar por aquí, comunidad. Espero que les haya gustado la anterior historia. Quiero enviarle un abrazo fuerte a nuestra protagonista de hoy. Y yo sé, créanme que yo sé que es un relato que va a traer muchos comentarios, muchas opiniones. Y sé que la gran mayoría serán comentarios respetuosos, porque eso es lo que caracteriza a esta comunidad. No respondemos como en otros fandoms, donde se ven como lejanos a los protagonistas de las historias. Aquí la verdad yo veo sus comentarios siempre como si alguien acabara de narrar su historia, su experiencia, con un café en las manos, en una fogata, y nosotros respondemos de la misma forma, como le responderíamos a un amigo, a la familia. Pero ahora es momento de continuar porque por supuesto quedan más historias esta noche. Hola, Uriel. El día de hoy me gustaría contar una historia y pedirte, si es posible, que se mantenga en el anonimato. Todo lo que voy a relatar le ocurrió a mi papá hace ya varios años en su trabajo, y aunque ha pasado mucho tiempo, él sigue formando parte de la misma empresa. Para nada me gustaría perjudicarlo de ninguna manera si es que alguien llegara a reconocer el lugar del que voy a hablar. Todo comenzó a principios de los años 2000. En ese entonces en Guadalajara existía una empresa de entretenimiento enorme, de esas que muchos de nosotros recordamos con cariño. Era el lugar más popular de maquinitas o juegos de arcade.
Prácticamente había una sucursal en cada una de las plazas más importantes de la ciudad. Mi papá trabajó ahí durante varios años y pasó por distintos puestos, por lo que constantemente lo cambiaban de sucursal. Nunca le había ocurrido nada extraño, al contrario, él siempre decía que era un trabajo muy agradable. Estaba rodeado de niños, de jóvenes, risas, los ruidos de las maquinitas. Decía que el ambiente siempre se sentía alegre, ligero, bonito, hasta que lo cambiaron a la sucursal más grande de todas. Está ubicada en una plaza enorme, de esas que reciben muchísima gente todos los días. Para mi papá ese cambio representaba un ascenso importante. Ya le estaban confiando una operación grande, con más personal y más responsabilidades. Desde los primeros días algo le llamó la atención, sobre todo durante el cierre. A diferencia de otras sucursales, donde cada quien hacía su parte sin problema, ahí los trabajadores se apresuraban a terminar todo, pero siempre buscaban hacerlo acompañados, nunca solos. Y sí, nadie quería quedarse solo, pero especialmente en ciertas áreas. Preferían tardar más con tal de no separarse. Al principio mi papá pensó que era simple compañerismo o costumbre, pero con los días empezó a notar que no era normal. Cuando los clientes comenzaban a irse, varios empleados se ponían visiblemente nerviosos. Fue entonces cuando decidió preguntarle a uno de los compañeros que llevaba más tiempo ahí qué pasaba, por qué se comportaban así. El muchacho dudó. Le dijo que no sabía si contarle, que se decían muchas cosas y que ya no sabía qué creer. Mi papá insistió. Le aseguró que no lo iba a tachar de loco y que solo necesitaba entender qué pasaba para poder organizar mejor el cierre. Fue entonces cuando le hablaron por primera vez de la niña. Según le contaron, incluso los veladores de la plaza decían que esa presencia llevaba años ahí, desde antes de que ese local existiera. Pero una vez que abrieron las maquinitas, algo hizo que se quedara, que se manifestara más. Tal vez la energía de los niños, tal vez el ruido, quién sabe. La primera vez que se manifestó claramente ocurrió dentro de una pequeña sala de cine donde proyectaban películas infantiles. Era la última función del día. Una niña estaba sentada sola viendo una película cuando sintió que alguien se había puesto de pie a su lado. Al voltear vio a otra niña, pálida, con un vestido que parecía antiguo. La saludó sin miedo y la invitó a sentarse, y la otra niña solo le preguntó: ¿No te doy miedo? La pequeña respondió que no. Entonces la otra niña continuó: Aunque no tenga piernas. Cuando la niña miró hacia abajo en la oscuridad, se dio cuenta de que la niña que había llegado junto a ella estaba flotando. Gritó con todas sus fuerzas y salió corriendo. El trabajador del cine intentó calmarla. Luego llegaron sus papás y entre llanto, la niña contó todo lo que había visto. Se dice que la empresa intentó indemnizar a la familia para compensar el mal rato y sobre todo para que no se hablara del tema. En ese entonces no provocaba curiosidad un lugar que dijeran que estaba embrujado. Al contrario, hubiera provocado que la gente dejara de ir. Pero después de eso, todos los empleados comenzaron a notar que por las noches nunca se iban todos los niños. Algo se quedaba. Se escuchaban risas, se escuchaban pasos corriendo, pelotas que salían disparadas, estantes que se movían solos como si alguien se escondiera detrás. Todo frente a ellos. Por eso cuando mi papá llegó a esa sucursal, ya era completamente normal que nadie quisiera cerrar solo. Esa misma noche, después de que le contaron todo esto, mi papá decidió recorrer el lugar. Sentía una vibra extraña, pero pensó que era la sugestión de lo que acababan de contarle. Revisó todas las áreas y dejó para el final el área negro,
una zona grande donde los niños jugaban con arena. Vio cómo sus compañeros limpiaban todo y salió con ellos. Esa noche no pasó nada. A la mañana siguiente regresó temprano. Al pasar por el arenero se le heló el cuerpo. El suelo estaba lleno de huellas de manos pequeñas, como si muchos niños hubieran estado jugando ahí. Y no solo en el suelo, también había marcas en el techo. Un techo que ni siquiera un adulto saltando podría haber alcanzado. Parecía como si algo hubiera trepado por ahí sin esfuerzo, como si algo hubiera estado gateando por el techo. Intentó explicarlo de forma lógica, aunque no pudo, pero necesitaba seguir con su día. No pudo sacarse de la cabeza lo que vio. Con el paso del tiempo, mi papá comprobó que casi todo lo que le habían contado era real. Durante los cierres se escuchaban voces lejanas, cosas que se movían, pasos rápidos detrás de él. Nada demasiado directo, hasta que le pasó algo. Aquella noche ya estaba cerca del cierre. El lugar comenzaba a vaciarse. Las luces seguían encendidas, pero el ambiente ya no era el mismo. Es difícil de explicar, pero cuando un lugar que normalmente está lleno de gente empieza a quedarse solo, se siente distinto. Los sonidos cambian. Todo parece más grande, más hueco. Mi papá fue al baño de empleados. No era un baño al que entrara cualquiera. Estaba en una zona restringida, lejos del área de juegos. Un lugar que a esas horas debería estar completamente vacío. Entró solo. El baño estaba iluminado con esa luz blanca que no termina de ser cálida ni fría. El eco era leve, pero suficiente para que cada paso se sintiera más fuerte de lo normal. Se colocó frente al migitorio y comenzó a orinar, sin pensar en nada en particular, con la mente todavía puesta en pendientes y horarios. Shh. Fue entonces cuando lo escuchó. No fue un sonido lejano, no fue un eco, no fue algo que pudiera confundirse con el ambiente. Fue un shh, claro, fuerte, que hicieron justo al lado de su oído. Tan cerca que sintió el impulso inmediato de encoger el cuello, como cuando alguien te grita demasiado cerca de la cara. Instintivamente inclinó la cabeza hacia el hombro, como queriendo protegerse del sonido. «Órale, no asustes», dijo, medio en broma, esperando escuchar una risa, pasos, cualquier señal de que era uno de sus compañeros. Pero no hubo respuesta. Terminó rápido y volteó. No había nadie, ningún reflejo en los espejos, ninguna puerta abriéndose, nada. Sintió esa incomodidad seca en el estómago, esa que no es pánico, pero tampoco tranquilidad. Se lavó las manos más rápido de lo normal y decidió salir de allí. Mientras caminaba hacia la salida del baño, el espacio se le hizo más largo. De un lado estaban los mingitorios y del otro los cubículos individuales. Ahí vio algo de reojo, algo pequeño, en cuclillas, posado sobre uno de los excusados, con los pies recogidos y las manos apoyadas sobre las rodillas. Una silueta infantil, demasiado quieta. No corrió, ni habló, ni hizo ningún ruido. Solo estaba allí, sentado. Mi papá no sabe bien cuánto tiempo alcanzó a verlo. Dice que apenas fue un instante, lo suficiente para distinguir la postura, la forma, la sensación de que eso lo estaba siguiendo con la mirada mientras él avanzaba. No se detuvo ni volteó completamente. No quiso confirmar lo que estaba viendo. Simplemente prefirió tenerlo ahí, de reojo, y siguió caminando, sintiendo cómo se le tensaba el cuerpo, con esa certeza horrible de que si se detenía o miraba de frente, algo iba a cambiar para siempre. Simplemente salió del baño sin mirar atrás. Ese fue su encuentro más cercano con ese ser.
Comunidad, gracias a los que participaron dejando sus comentarios en YouTube en el último episodio. Todavía pueden hacerlo, claro, ir y comentar y participar. Y para toda la gente que nos escucha en otras plataformas también, hoy también pueden participar si comparten en una historia de Instagram cómo están escuchando este episodio de Relatos de la Noche. Con que publiquen la captura de pantalla de este episodio, con que nos muestren cómo nos escuchan, ya están participando, pero si quieren agregarle más, si quieren mostrarnos que nos escuchan en familia, que nos escuchan trabajando, camino a casa, también sería muy divertido y también van a participar. Así que esperamos entonces que nos etiqueten por allá y que nos sigan en el Instagram de Relatos de la Noche, que es @rdlnoficial, porque notamos que mucha gente nos etiqueta, pero no nos sigue, y es importante para participar y para que sean parte de la comunidad. Les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado, agradecemos mucho sus comentarios, son historias fuertes las de hoy. Y nada, nos escuchamos muy pronto con más Relatos en la Noche. Hola, si me estás leyendo, gracias. Si me estás escuchando, antes que nada quiero decirte que yo era como tú, como la mayoría, escéptico, escuchando historias por diversión, y a veces hasta me confundía que la gente creyera en criaturas de fantasía, en cosas increíbles. Y estoy hablando de cuando era un niño. Bueno, hoy ya no soy como tú. Hoy soy una de esas personas de las que muchos se burlarían. Antes pensaba que la gente ignorante creía en lo sobrenatural, pero hoy sé que todos somos ignorantes de lo oculto, que casi nadie lo entiende. Hoy sé que la gente que cree es porque fue testigo de lo inexplicable, o bien porque está abierta a la existencia de cosas que van más allá de lo que podemos comprender. Para contar mi historia es necesario que cuente 3 sucesos distintos, en diferentes etapas de mi vida, cosas que me hubiera gustado jamás vivir. Cuando crece en oculto, la tranquilidad de cada noche se desvanece para siempre. Me remonto a cuando tenía 12 años. Mi mamá, viuda desde que yo era un bebé, por fin encontró una persona que valía la pena, Francisco, a quien llegué a llamar papá con el tiempo. Cuando su relación se tornó seria, nos fuimos a vivir con él a su casa en un fraccionamiento que ya conocía, que siempre me había llamado la atención. Y es que la abuela de mi mejor amigo, Aldo, vivía ahí y ya había tenido la oportunidad de visitar el lugar cuando acompañaba a mi amigo y a su mamá algunos fines de semana. Quien haya visitado ese lugar lo reconocerá por mis palabras. En algún momento fue una colonia muy acomodada de la ciudad. Los terrenos eran enormes, las casas grandes con una arquitectura atractiva. Ninguna casa se parece a la vecina. Todas son distintas, todas originales. Pero eso es tiempo pasado. Esas casas están lejos de su esplendor de los años 40 o 50. Hoy podría decirse que son en su mayoría casas pobres, de gente pobre que vive ahí. La gente que las habita no tiene la capacidad de mantenerlas y se han ido deteriorando con el tiempo. La hierba las cubre casi por completo. Por Aldo y su abuela que me las contaron, las historias de fantasmas en ese lugar ya las conocía, pero al llegar a vivir ahí me tocó experimentarlas. En la casa de Francisco todas las noches se escuchaba que alguien se levantaba, atravesaba el pasillo de las habitaciones y luego abría las cortinas del baño. Era un sonido completamente real. No sonaba tétrico. Sonaba solo como si alguien caminara por ahí. Pasaron semanas para que yo dejara de creer que era mi mamá, para que ella, que también lo escuchaba, dejara de creer que era yo. Francisco habló claro con nosotros. Mi ex esposa sigue aquí. La puedo sentir. La puedo escuchar. Ojalá que no les asuste esa presencia. En las noches es más clara. Se escucha que alguien anda por la casa. Solo les pido que intenten no salir. Me da miedo que la vean. Me da miedo pensar cómo se verá su fantasma y prefiero recordarla como la última vez que la vi en vida. Me acuerdo cuando nos dijo esto.
Me acuerdo de la seriedad en sus palabras, la gravedad de su tono. Era imposible no tomarlo en serio. Y claro, le hicimos caso, o intentamos hacerlo. Incluso si no hubiéramos escuchado sus pasos, si no hubiéramos sentido esa presencia por las noches, habríamos respetado las palabras y la petición de Francisco. En ese entonces yo solo tenía un amigo realmente, Aldo, y como les digo, la que vivía ahí era su abuela. Él empezó a visitarla un poco más porque sabría que yo lo acompañaría, y me gustaba mucho ir a verlo. Su abuela me caía muy bien también, y me hacían sentir como en casa. Yo a Aldo lo extrañaba mucho. Me fue muy duro dejar de verlo todos los días en la escuela. En la nueva, la verdad, me estaba costando integrarme más de lo normal. Un sábado por la noche que él se quedó con su abuelita, yo había planeado todo para quedarme a dormir también con ellos, pero no conté con que los planes de mi madre eran otros. Como siempre le hacía, pensaba hablarle cerca de las 10, decirle que ya era muy tarde como para caminar solo rumbo a casa. Y ella me diría que estaba bien, que me podía quedar allá, y yo seguiría jugando y poniéndome al día con Aldo. Pero no. Mi mamá estaba sola en casa y cuando le hablé me dijo que tenía miedo, que llegara pronto, por favor. Me despedí de la abuela de mi amigo y Aldo me acompañó a la mitad del camino a mi casa. Llegué a mi calle por otro lado, por el lado de arriba. Mi calle bajaba hasta una pequeña avenida con camellón, pero conforme subía se iba tornando más y más solitaria. Algunas casas parecían estar completamente abandonadas y finalmente la calle terminaba con una casa en el fondo. Una casa que yo nunca había visto antes de esa noche. Me parece que era de madera, muy oscura, pero estaba llena de enredaderas que no dejaban ver mucho de la construcción original. Yo iba llegando a mi calle a dar vuelta con dirección a mi casa, cuando pasó trotando un niño un poco más grande que yo. No lo había visto antes. Me pareció hasta fantasmal su presencia en la noche tan solitaria y tan callada. Lo único que se escuchaba por toda la calle eran sus pasitos haciendo eco. Me volteó a ver sin saludar o sorprenderse. No le alcanzaba a ver la cara con tan poca luz. Solo lo seguí con la mirada. Se dirigía hasta la casa del fondo. Y entonces noté que no estábamos solos. Lo esperaban 3 siluetas en la casa del fondo, las 3 detrás del portón. Hoy sé que eran 3 mujeres, pero en ese momento no podía identificar a las 2 del fondo. A la que estaba junto a la puerta la distinguí hasta que llamó con los brazos al niño y lo rodeó con uno cuando entró en la casa. La mujer se detuvo un momento. Parecía que estaba toda cubierta por un velo negro, o así de oscura se veía. Pero me di cuenta de que me volteó a ver. Se detuvo un momento mientras volteaba hacia mí. Ladeó un poco su cabeza como si me quisiera observar a detalle. Me dio muchísimo miedo, pero me dio vergüenza correr. No sé, como si supiera en el fondo que solo era una persona, y no quería verme como un niño miedoso que le tenía miedo a una vecina, solo por verla en la oscuridad de la noche. Apresuré el paso caminando lo más rápido que podía sin llegar a correr. Escuché entonces que alguien me seguía. Escuché de nuevo los pasitos de aquel niño ahora corriendo detrás de mí. Empecé a correr yo también, ahora ya lo más rápido que podía para poder llegar a mi casa. No tenía idea de quién me seguía, pero no iba a voltear. Solo podía pensar en lo que me tardaba en abrir aquella puerta de reja cada que entraba a la casa. Siempre se me dificultaba y tardaba segundos en aflojarla y lograr abrirla. Segundos que esta noche no me podía permitir perder. No, esta vez llegué y me trepé por la puerta de reja. Puse el pie en la cadena e intenté saltarla, aunque me atoré un poco en las puntas filosas que había en la parte superior. Sentí que se rompió mi pantalón. Caí del otro lado con el brazo. Fue un milagro que no me lo hubiera roto. Entré corriendo a casa poniendo seguros detrás de mí y subí corriendo hasta la habitación de mi mamá. Cuando le toqué preguntó mi nombre. «Soy yo, mamá. ¿Todo bien?» Abrió la puerta y me dijo que se sentía mal, que ya había llamado a Francisco, pero que le dijo que no podía regresar a la casa. «Perdóname», me dijo. «Yo sé que querías quedarte con tu amigo, pero te necesitaba hoy. Solo quería que estuvieras aquí. Solo no sentirme sola». Le pedí que no se preocupara. Me fui a prepararle un té para que se calmara.
para que se tomara una pastilla y se durmiera. Por un momento me había hasta olvidado del mundo allá afuera hasta que escuché un sonido que parecía provenir de la reja. Sentí también como humedad en el calcetín izquierdo. Me revisé y me había cortado en el muslo, seguramente al saltar. Era un corte delgado pero al parecer profundo en la parte interior. Mientras me limpiaba me acerqué a la ventana para asomarme disimuladamente. De pronto había recordado todo lo que acababa de ver, pero quería pensar que todo había sido un susto al calor del momento. No sé si les ha pasado, que después de ver algo en retrospectiva te das cuenta que quizás estabas exagerando, que quizás lo viste de una forma mucho más terrible de la que en realidad fue. Pero no. Solo al asomarme por la ventana me di cuenta de que tenía razón en haberme asustado. Vi una figura agachada en la reja del lado de la calle, intentando alcanzar algo del lado de adentro de mi casa. No les puedo asegurar quién era porque estaba oscuro. Ahí no hay ninguna lámpara ni llegaba la luz de la calle. No supe si era aquella mujer o si era el niño que había visto antes. Solo vi que con un brazo largo o flaco alcanzaron por fin algo que parecía un pedazo de tela. El pedazo de mi pantalón tal vez. Lo acercaron a su rostro oscuro, como si lo olieran, y luego desaparecieron detrás de la barda. Escuché como si mi mamá se hubiera levantado a mis espaldas. Cerré la cortina y le grité que ya iba. Al voltear a verla, la alcancé a ver al final del pasillo entrando a mi habitación. Fui por el té. Me dirigí a mi cuarto. No me había parecido extraño que mi mamá entrara ahí. La ventana de su habitación era grande y daba hacia la calle, pero la mía, aunque pequeña, daba hacia la parte de atrás de la casa, a un pequeño sendero que iba hacia un arroyo que separaba nuestros patios traseros de los patios traseros de la otra hilera de casas. A mi mamá le gustaba asomarse a ver jugar a los niños pequeños de una de las casas de atrás que bajaban a jugar hasta ahí. Esperaba encontrarla observando por la ventana, pero mi mamá no estaba en mi cuarto. Mi habitación estaba vacía. Regresé a la suya y la vi acostada. «No te estés levantando, mamá. Trata de descansar». Se intentó levantar un poco, sentarse para tomar el té. Le dije que yo regresaba pronto, y es que quería ir al baño a limpiarme bien la pierna que me empezaba a arder. Cuando me encerré en el baño sentí un ardor punzante en mi herida, como si me hubiera picado una avispa en ese momento. Empecé a llorar. Intenté hacerlo en silencio, pero el dolor era demasiado intenso. Se me salieron unos sollozos que seguramente escuchó mi madre. «Ahorita voy, mamá. Todo está bien», le dije para calmarla. Pero el dolor seguía ahí. La puerta se iba a abrir y como me había quitado los pantalones, la empujé para cerrarla. Le grité a mi mamá que me dejara, que ahora iba, que todo estaba bien. Un sonido al otro lado de la puerta me hizo darme cuenta de algo. Quien estaba del otro lado no era mi mamá. La puerta volvió a intentar abrirse y no tenía seguro, así que la apreté con las dos manos, con todas mis fuerzas. La soltaron del otro lado, pero yo tenía demasiado miedo como para soltarla también. Cada célula en mi cuerpo se había activado como en modo de supervivencia, supongo. No la podía dejar de apretar. Al parecer, lo que sea que estaba allá afuera se había alejado del baño. Dejé pasar los minutos. Me da mucha vergüenza decir que no me atreví a salir, aunque sabía que mi mamá estaba en el cuarto, indefensa. Y yo solo esperaba que la puerta estuviera cerrada, que eso que estaba en el pasillo no hubiera entrado hacia ella. Después de un rato reconocí el sonido del coche de Francisco acercándose. Abrí la puerta confiando en que no tardaba mucho en entrar. Había algo muy extraño en la casa, en el ambiente. Algo que no podía explicar, pero cuando Francisco entró y me vio a la mitad del pasillo, me preguntó qué había pasado. Mi mamá seguía dormida, pero los dos podíamos sentirlo. Y no era algo malo. Se sentía como si el aire fuera ligero por toda la casa.
Caminamos hacia mi habitación. Notamos que la ventana estaba abierta. Lo primero que pensé fue que el aire que se metía por ahí era lo que daba la sensación extraña como de alivio, pero no. Era algo diferente. Escuchamos un sonido a lo lejos. Era un sonido como de juguete de Navidad que se escuchaba atrás, abajo, en el sendero que daba hacia el arroyo. Los perros a lo lejos de las casas de atrás empezaron a ladrar. Era evidente que algo andaba por ahí. Por reflejo volteé hacia mi escritorio, donde tenía un pastorcito de Navidad que hacía ese sonido también. Un juguete horrible, pero que era el único recuerdo que conservaba de mi papá. Decía mi mamá que él lo había comprado cuando se enteró que iban a tenerme. Quería que yo sí festejara la Navidad, a diferencia de él que fue educado en otra religión, a diferencia de mi mamá, cuyo padre odiaba las fiestas decembrinas. Ese juguete ya no estaba en mi escritorio. Algo había salido de la casa. Algo se lo había llevado consigo. Durante los siguientes días recordé aquella noche como si fuera solo un sueño, como si hubiera sido una fantasía. Regresé a ver aquella casa al fondo de la calle y esta vez parecía estar vacía, abandonada. Las puertas que había visto abiertas de par en par estaban cerradas por gruesas cadenas, aunque, eso sí, los candados estaban por dentro. La casa de Francisco, nuestra casa, se seguía sintiendo distinta. Mi mamá también lo notó. Dejamos de escuchar los pasos por las noches, los sonidos en el baño. En ese entonces yo me preguntaba si aquello que ocurrió, aquello que me siguió, por ejemplo, había sido algo bueno. ¿Por qué aquel espectro, aquella presencia, la esposa de Francisco, había desaparecido de pronto? ¿Sería que quizás lo que me siguió nos había ayudado? ¿Que la había dejado descansar? Tuve muchas ideas en aquel momento. Hasta me compré un libro sobre fantasmas en la librería que estaba frente a la escuela un poco después. Quería aprender. Si ahora iba a creer en fantasmas, quería entenderlo. No estoy seguro si fue esa tarde la que compré el libro o la siguiente, pero cuando estaba por llegar a mi calle después de la escuela, noté a 3 niños siguiéndome. Debían ser unos 2 años más chicos que yo. Me volteé y los ignoré, pero volví a notar que me seguían. Me detuve y les pregunté si necesitaban algo. Los reconocí. Eran los niños de la calle de atrás que jugaban cerca del arroyo. «Te queremos preguntar algo», dijeron. ¿A mí? Ok, está bien. Tú eres el que vive en la casa grande frente a nosotros, del otro lado del arroyo, ¿verdad? Sí, creo que sí, le respondí. Te queremos preguntar algo porque algo se salió de tu casa, una bruja, dijo otro de los niños interrumpiéndolo. Una bruja se salió de mi casa. ¿Cómo está eso? Me pidieron que lo siguiera y así lo hice. Querían explicarme. Dimos la vuelta a la calle, llegamos a un pequeño puente sobre el arroyo y me dijeron cómo bajar. Caminamos por el sendero hasta llegar a mi casa, por detrás. Desde allá abajo, parecía una casa de película de terror. Esos niños tendrían toda la razón para asustarse, para inventar ese tipo de historias. En esa ventana te asomas tú. Se asoma tu mamá también. Es tu cuarto, ¿verdad? Le respondí que sí. También se asomaba otra cosa. Desde hace mucho, desde que el señor Francisco vivía solo, se asomaba otra cosa que vivía también en esa casa. Tuve una sensación extraña, como si alguien me tocara por la nuca y tuve que preguntar lo siguiente. El fantasma. Había un fantasma, ¿verdad? Yo también lo llegué a sentir, a escuchar. Dice Francisco que es su esposa. No, me dijeron casi enojados. La señora Maggie no era bruja, ella era buena. Cuando ella se murió se empezó a asomar por la ventana una señora de suéter café, de blusa negra de cuello de tortuga y suéter café, y de pelo gris, añadió otro de los niños. Dice mi mamá y mis tías que así era la señora que vivía antes ahí, que ella era la bruja, y ella se salió hace poquito. La vimos irse por el arroyo.
tuve que interrumpirlos. Podía creer en fantasmas, sí, pero de eso a las brujas me parecía que había un salto importante. Las brujas me parecían ya siempre una exageración. Pasaron exactamente 3 años para que ocurriera algo más, para que les creyera, para que creyera que en esa casa, viva y muerta, habitó una bruja que aquella noche salió. 3 años para la segunda experiencia que me hizo ver que lo que pasó aquella noche había desencadenado todo, que todo era culpa de aquellas brujas al final de la calle. Tenía 11 años cuando nos mudamos de casa. Yo estaba acostumbrado a nuestro departamento en el centro donde compartía habitación con mi hermana. El cambio a una casa a 20 minutos de la ciudad, a un vecindario que parecía salido de una película, aunque positivo, fue difícil para mí. Había dejado atrás mi escuela, mis amigos. Tenía que empezar de nuevo. Para mi hermana no fue difícil, enseguida hizo amigos. Mi papá se la pasaba trabajando y mi mamá pasaba por una depresión severa que le hacía concentrarse en labores de la casa desde que despertaba hasta sus últimos suspiros del día. Sentía que yo era la única persona que estaba viviendo realmente ese cambio de casa. Ya no podía verme con mis amigos para jugar videojuegos como siempre, como allá. Porque aquí, no. En la nueva casa todos jugaban afuera. Se veían en los parques, jugaban fútbol y el tren. El sonido del tren pasando por detrás de mi casa. Eso era lo que más me molestaba al principio, aunque pronto empecé a acostumbrarme. Me gustaba vivir en la última línea del barrio antes de que lo terminaran abruptamente las vías. Y ahí me salvó un poco el fútbol. Supongo que yo era bueno, aunque nunca lo había intentado a fondo. Así que me acerqué tímidamente a esos juegos que veía en la tarde, y así logré ir conociendo a algunos chicos de la zona. Jugamos algunas veces y después de una semana pasó algo que nunca había ocurrido, nunca en mi vida. Fueron a gritarme afuera de mi casa para que saliera a jugar con ellos. Me asomé por la ventana y ahí estaban, 5 de los chicos de la calle esperándome. Me puse muy feliz, hasta me olvidé del frío que hacía en aquellos últimos días de octubre. Inició noviembre y yo sentí que me hacía muy amigo de ellos, aunque una ola de frío nos hizo salir mucho menos. A los chicos de ahí no les gustaban tanto los videojuegos, o no jugarlos entre amigos, supongo, por lo que pude ver. Me resigné a pasar aquella helada a solas en mi casa, leyendo mis cómics. Noviembre había iniciado muy bien y terminaba conmigo sintiéndome solo otra vez, conmigo extrañando de nuevo aquel departamento frío y húmedo en el centro, sin lograr ver el esfuerzo que hacían mis papás por darnos una casa como aquella, en un barrio tranquilo como ese. En ese momento no podía ver nada de eso. Estaba deprimido. Tenía que escuchar a mi mamá hablar sola todo el tiempo, pelearse consigo misma todo el día. Yo intentaba ayudarla, hablar con ella, pero siempre era inútil. Siempre terminaba enojándose conmigo por meterme donde no me llamaban, decía. Y recuerdo bien la tarde del 1 de diciembre. La recuerdo perfecto porque por fin dejaba de hacer aquel frío infernal. Y decidí salir. Buscar a mis nuevos amigos y ver si alguien quería hacer algo para no sentirme tan solo. Caminé hasta el campo de fútbol y no los vi. El pasto parecía demasiado crecido por la humedad de esas semanas y porque nadie había ido a jugar, a pisarlo. Caminé un poco más hacia una zona del barrio que no conocía. Y a lo lejos logré escuchar gritos de muchachos como jugando. Pensé que podían ser chicos que no conocía y seguí caminando para ver de qué se trataba. Al dar la vuelta en una calle me encontré unas canchas que no conocía, en un pequeño parque. Vi a mis amigos jugando. No sé cuánto tiempo lo habían estado haciendo, pero en ese momento sentí que simplemente ya no me querían formando parte de su grupo. Caminé por la calle como si no los hubiera visto, pero creo que nadie me notó. Ninguno de ellos me vio y yo seguí derecho, hacia una calle que ya no conocía. Luego caminé hasta los límites del barrio y di la vuelta para llegar a las vías del tren. Ya no tenía idea de dónde estaba, pero si caminaba a lo largo de ellas, eventualmente terminaría llegando a mi casa. Iba muy triste, me sentía traicionado. Nunca me había sentido así. Mis amigos de mi casa anterior nunca me habían dejado de esa forma. Sentía que era la primera vez que me rechazaban.
Caminé junto a las vías del tren por un pequeño sendero que por momentos se alejaba de ellas y por momentos se volvía a acercar. Iba del lado contrario a las casas. No sabía dónde terminaban aquellos arbustos, pero no parecía haber mucha civilización de aquel otro lado. Empezaba a oscurecer. Iba caminando con lágrimas en los ojos cuando escuché el correr de un río cerca de mí. Me salí un poco del sendero para asomarme por entre los matorrales y me di cuenta que a unos metros había una caída un poco profunda y en el fondo pasaba un arroyo. Imaginé lo frío del agua. El viento empezaba a soplar fuerte y cada que lo hacía congelaba mi cara. De aquel lado no se escuchaba ni un solo ruido proveniente del barrio. Todo era naturaleza. Me sentía solo. Odiaba en ese momento a mis nuevos amigos, a mi familia por llevarme a ese lugar, a mi mamá por su depresión, a mi padre por enfocarse solo en su trabajo, a mi hermana por haberle sido tan fácil a ella volver a hacerse de amigos ahí. Seguí caminando. «Cállate, hombre. Nos va a ver». Escuché algo. Una voz cerca de mí, pero a la vez lejana. «Oye, pero que te calles. Ya nos vio». Empecé a buscar por entre las ramas. Los arbustos eran espesos a pesar de que muchas ramas habían perdido sus hojas por el otoño. A través de estos, como si fueran cortinas, logré ver un hueco como a 3 metros hacia aquel barranco que llevaba al arroyo. Parecía una especie de cueva. Noté una fogata a punto de apagarse y la silueta de 2 hombres escondidos ahí. Uno de ellos muy alto, que intentaba callar al otro. «Perdona, chico. No te asustes. ¿No tendrás algo de comida contigo?», me preguntó y le dije que no. Me respondió que estaba bien. Me dijo que lo disculpara, que viajaban en el tren, que vivían viajando siempre y por accidente aquella tarde habían caído ahí, pero el barrio era demasiado familiar. No querían acercarse a pedir ayuda porque la gente los notaría y llamaría a la policía. Dijo que era más fácil bajar en las ciudades donde hay más gente porque ahí a nadie le importa. Y ellos no tenían a nadie. «Estamos solos. Solo nos tenemos a nosotros, el uno al otro», me dijo, y noté como si esperara una reacción de mi parte. Noté que el otro tipo, el que no era alto, se movió. Lo perdí de vista entre los arbustos. El otro se acercó desde abajo y ahora lo veía más alto, como si casi lograra alcanzarme si así lo deseara. «Ven, baja con nosotros». Algo en él me aterraba. La forma en que me llamaba, su barba descuidada, el sombrero que tenía y su saco de lana viejo que parecía tener musgo entre sus pliegues. Por un momento pensé que todo lo estaba soñando. «¡Ven!». Retumbó su voz en mis oídos cuando escuché cómo se movía por entre las ramas para acercarse a mí. Sentí un agarrón en mi pierna que alcancé a mover y salí corriendo. El tren venía acercándose, pitando, y yo corrí sin voltear a verlo. Corrí para cruzar al lado de las casas, al otro lado de la vía, sin ver a los lados. Por un momento, al saltar, sentí que estaba a punto de atropellarme. Sentí que iba a morir, pero no fue así. Caí del otro lado, empecé a correr. El tren pasó y escuchaba cómo del otro lado de la vía alguien corría hacia mí. Algo corría hacia mí. Algo que nunca pudo cruzar de mi lado. Eventualmente vi mi casa a lo lejos y corrí con las últimas fuerzas que me quedaban. La reja era baja, así que la salté. Entré por la puerta trasera y subí corriendo hasta mi habitación para asomarme por la ventana que daba precisamente hacia aquellas vías. Entre los arbustos, lo juro, a lo lejos, del otro lado de las vías, creí verlos. Creí ver aquel par de ojos mirando hacia mí. No le dije a nadie, no hice nada. Solo me aseguré de cerrar bien cada noche, de cuidar que mi mamá o mi hermana no salieran solas al patio de atrás. Seguí viéndolos por unos días, semanas. Solo sus ojos entre la niebla de la tarde. Me daba mucha vergüenza todo, por eso no lo conté. Me daba pena haber llorado en las vías del tren,
haber pensado por un momento en bajar con ellos, haber pensado que tal vez era lo mejor, que aquel tren me hubiera llevado aquel día también. Mis amigos me volvieron a buscar. No me habían hablado porque no se podía jugar fútbol y se habían dedicado a este deporte que yo no practicaba. Con el tiempo, se volvieron de mis mejores amigos. Con el pasar de los años, olvidé aquel encuentro en las vías del tren hasta mucho tiempo después. Tony, uno de los chicos con los que jugaba fútbol y que hoy es como mi hermano, entró a la universidad conmigo. Conocimos a una chica un poco más grande que nosotros que había crecido en ese barrio cerca de las vías del tren. Recuerdo que empezaron a platicar. Terminaron hablando de las leyendas de la zona, de los fantasmas de diciembre. Les pregunté a qué se referían porque yo no lo había escuchado, y entonces me lo compartieron. Se referían a los fantasmas de 2 vagabundos que se decía que aparecían todos los años ahí. La historia se remontaba a décadas atrás, cuando dicen que estos 2 hombres que viajaban entre los vagones de los trenes de carga bajaron en el barrio e intentaron robarse a un niño que jugaba descuidado en el patio trasero de su casa. La mamá los vio a tiempo, empezó a gritar. Los vecinos se acercaron y aquellos hombres salieron corriendo hacia las vías. No esquivaron a tiempo a un tren que los mató en el instante. Los niños del lugar, años más tarde, niños que no habían conocido de aquel caso, empezaron a ver a 2 figuras extrañas entre los matorrales los primeros días de cada diciembre. Como cuando aquellos extraños hombres perdieron la vida en el lugar. Les dije sin ahondar mucho que yo había creído ver a alguien parecido cuando llegué a vivir ahí, que suponía que seguía viendo vagabundos en el lugar, que tal vez esa podría ser la explicación de aquellas supuestas apariciones, más vagabundos. Me respondieron que eso no era posible, que ya no había trenes de carga, que había 0 tolerancia con personas extrañas en el barrio desde aquel incidente. No dije nada más. Tampoco notaron nada extraño en mi comentario. Y esto, lo que vi aquella noche, es algo que solo he compartido con ustedes, con la confianza tal vez de que nadie que me conozca, nadie que haya vivido ahí, escuchará alguna vez esta historia, o lo que me pasó. Gracias por seguir aquí, comunidad. Esta historia, esta que acaban de escuchar, la hemos redactado como siempre para que no tenga un lugar en específico, para que todos y todas la puedan vivir como si les estuviera ocurriendo a ustedes, como si hubiera pasado cerca de ustedes. Pero de hecho es uno de los relatos que nos hemos traído de nuestro último viaje. Esto nos lo compartieron en el Reino Unido, esto sucede a las afueras de Londres y bueno, al final las historias, las experiencias, las leyendas nos unen mucho más de lo que podemos creer. Por favor, déjenos saber si les agradó para así animarnos a compartirles algunas de las historias que hemos traído de tan lejos. Pero este episodio aún no acaba. Antes de continuar con historias, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como RDLN Oficial. Si quieren seguir las mías, ya lo saben, me encuentran como Upolch. Y aunque en mi Instagram siempre hay gente que medio se asusta con mi trabajo de foto, a veces se van a encontrar también fotografías de viajes como este último que acabamos de realizar. La última foto que subí, de hecho, es el escenario de una historia que, si ustedes quieren, espero compartirles muy pronto. Pero ahora sí, es momento de continuar con más relatos de la noche. Hola comunidad, buenas noches. Ya he compartido con ustedes algunas de mis experiencias en el grupo de Facebook, sin embargo, esta historia es más extensa, por lo que he decidido enviárselas por correo. Desde niña he experimentado múltiples acontecimientos paranormales, aunque algunos de ellos han sido terroríficos. Otros, sin embargo, han sido encuentros muy bellos. Hoy les comparto una experiencia por la que estaré siempre agradecida con las benditas ánimas del purgatorio. No recuerdo desde hace cuántos años he sido devota de ellas. Les rezo y he pedido su intervención en múltiples ocasiones. Hace 10 años, cuando apenas tenía unos meses viviendo con mi esposo, viajábamos cada fin de semana al estado de Nayarit por cuestiones de trabajo.
Nosotros somos del estado de Jalisco. Como muchos recordarán, en aquel tiempo hubo un incremento de violencia en el estado. Todos los días nos llegaba la noticia de que había ocurrido alguna balacera. El ejército hacía rondines por las ciudades. Había retenes a la entrada de cada municipio y en las carreteras principales. Normalmente nosotros viajamos juntos los viernes y regresábamos los domingos por la noche. Ese fin de semana yo no tenía ningún pendiente en el trabajo, así que me quedé en casa. Mi esposo viajó solo. Como siempre, yo lo encomendé a las benditas ánimas del purgatorio para que lo protegieran de cualquier peligro. El viernes y el sábado transcurrieron sin ninguna novedad. Él me llamaba cada que tenía un tiempo libre y yo le marcaba por las noches antes de irme a dormir. El domingo, alrededor de las 6 de la mañana, me despertó el sonido característico de las llaves de mi marido. La puerta de mi habitación estaba abierta, así que desde mi cama alcanzaba a ver la sala y la entrada principal de mi casa. Pude escuchar perfectamente cómo la llave daba vueltas dentro de la cerradura y lo vi entrar. «Amor, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿No deberías estar en Tepic?», le pregunté. No me contestó. Caminó hacia mí, pero en lugar de ir a su lado de la cama, se recostó en el mío. Yo me acosté boca arriba. Lo miré durante unos minutos. Era idéntico a mi marido, pero en ese momento supe que lo que estaba ahí conmigo no era el hombre con el que yo me había casado. Fue algo intuitivo, como si mi propio cuerpo me lo dijera. No me asusté, solo volví a verlo detenidamente. Se inclinó y me besó en la frente. Antes de apartarse me dijo al oído: «Búscame». «Siempre», le respondí. Él me sonrió, se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. Esta vez no se escuchó el sonido de la cerradura ni nada, solo se fue. Me invadió una angustia terrible. No podía dejar de pensar que algo malo le había pasado a mi esposo. Me sentía culpable por no haberlo acompañado cuando la situación estaba tan mal. Tomé el teléfono para llamarlo. Me contestó de inmediato, pero estaba algo confundido. No entendía por qué le había marcado esa hora. Me preguntó qué hacía despierta tan temprano en domingo. Yo no quería preocuparlo, así que solo le dije que me había despertado para ir al baño y que se me había ido el sueño. Me contó que se estaba cambiando para ir a esta tienda que hay en todas partes, a comprarse un café y algún pan. Me dijo que iba a desayunar antes de pasar por nuestro jefe. Yo le pedí que mejor se quedara en su habitación, que aprovechara para pedir café y un desayuno ahí en el hotel donde estaba hospedado nuestro jefe con cargo a su habitación. Comenzamos a platicar de cualquier cosa. Yo sabía que no podía dejarlo ir todavía. Necesitaba hacer más tiempo. Unos 10 minutos después, se escuchó una ráfaga de balazos y parecían de grueso calibre. Cada fin de semana que pasábamos ahí nos tocaba escuchar por lo menos una balacera. De alguna forma ya estábamos acostumbrados. Me preguntó si yo también había escuchado y le dije que sí, que parecía que esta vez había sido muy cerca de donde él estaba. Y luego hablamos un poco sobre la inseguridad en el país. Cuando dieron las 7 de la mañana se despidió, ya tenía que irse. Me dijo que seguiría mi consejo y que pediría room service con cargo a la cuenta de nuestro jefe. Le pedí que por favor me llamara cada que tuviera la oportunidad. Insistí mucho en eso porque yo no iba a poder estar tranquila hasta que él regresara. No habían pasado ni 10 minutos cuando mi esposo me marcó. «¿Por qué me llamaste?», preguntó. Le repetí que solo había sido para saludarlo. No te creo. ¿Por qué me llamaste, Susana?». Nos quedamos callados unos segundos, hasta que le pedí por favor que me explicara qué estaba pasando. La tienda a la que iba a ir a comprar café, estaba acordonada, me dijo. Hay militares y policías. Lo balacearon hace menos de media hora. ¿Recuerdas los balazos que escuchamos? Rafaguearon la tienda desde un carro en movimiento. Mataron a una persona que estaba allá adentro y hay más heridos. Los balazos en la llamada se habían escuchado tan cerca porque aquella tienda estaba a una cuadra del hotel.
Cuando terminó de contarme, se seguía escuchando nervioso, le costaba hablar. Me dijo que si yo no lo hubiera llamado, le habría tocado estar ahí en la tienda cuando ocurrió la balacera. Fue mi llamada lo que le impidió salir. Yo no le había contado de la visita que había tenido esa mañana. Sin embargo, él estaba convencido de que mi llamada no había sido casualidad. Estaba seguro de que yo había tenido motivos para marcarle. Yo no sabía cómo explicarle lo que había pasado. Solo le respondí que lo estaba cuidando y que lo haría cada que fuera necesario. Siempre voy a buscarte. Siempre, le dije. Le prometí que le explicaría las cosas en cuanto volviera. Cuando llegó por fin a casa, le conté todo. A esas alturas de nuestra relación, él ya conocía de mis creencias y lo devota que era a ciertos entes sobrenaturales. Entonces, pudo entenderme. Ese día, las santísimas ánimas del purgatorio me lo cuidaron, como yo se los había pedido. Me buscaron para que lo llamara. Me buscaron para que no lo dejara salir del hotel a esa hora. Me permitieron de alguna manera saber que tenía que entretenerlo lo suficiente para que estuviera fuera de peligro. Así que sí, siempre estaré agradecida con las ánimas por ello. Gracias, Uriel, por leerme. Gracias a cada uno de los miembros que forman parte de esta comunidad por escucharme. Hola, comunidad. Cada que se acerca el 12 de diciembre, mi familia y yo recordamos algunos de nuestros años cuando nos íbamos a ver a la Virgencita. Por problemas de salud de mi mamá, ya no hemos podido hacerlo, pero es una parte muy importante de nuestra historia familiar. Siempre había algo que pedir, desde mis bisabuelos, y siempre también había cosas que agradecer. Aquella fe en muchos tiempos mantuvo con algo de esperanza a mi familia, sobre todo en los momentos más duros, en los de más pobreza. Pensar que había una madrecita de todos nosotros que nos veía sufrir pero nos cuidaba, era lo único bueno que a veces se podía sentir. Yo desde niña recuerdo haber ido en las peregrinaciones, la mayoría de las veces en camiones de la gente de por aquí, que metían niños en la caja de carga, pero ya luego me animé a caminarla, y aunque era muy cansada, me gustaba ir ahí con mi abuela, que en paz descanse, con mi mamá también. Como les digo, esto pasó apenas antes de la pandemia, en la última peregrinación a la que hemos ido. Yo estuve a punto de no hacerla, pero al final logré llegar al pueblo para acompañar a mi mamá. Íbamos con un grupo de personas enfermas o mayores. Íbamos lentos pero seguros. No había forma de que alguien en ese grupo no fuera a llegar. Así se sentía. Por momentos nos quedábamos muy atrás. Unos muchachos en bicicleta se daban vuelta para ver cómo veníamos. El camión de protección no iba muy lejos tampoco. Era ya bien de noche. Había niebla, delgadita, pero se veía a lo lejos. A unos 50 o 60 metros, ahí ya nos alcanzaba a ver. El camino en ese momento era muy tranquilo, así que no había mucho de qué preocuparnos. La gente del pueblo ya sabía bien que íbamos a salir de ahí, que el camino estaría lleno de peregrinos. Lo duro sería cuando, horas más tarde, nos metiéramos ya a la carretera. Iba con mi mamá hasta atrás, malita de su pierna. Volteaba constantemente para ver que no se viera alguna luz al fondo, algún carro distraído al que tuviera que hacerle señas con mi luz. Pero no, nada pasaba, nada se veía. Parecía que estábamos completamente solos en aquel camino. En una de esas, al voltear, alcancé a ver a una señora, entre la niebla. Parecía que nos quería alcanzar, pero apenas si se veía el bulto. Ahí viene alguien, mamá. Déjame hacerle una seña con la lámpara para que nos vea. Mi mamá volteó y me dijo que no, que siguiéramos adelante. Se me hizo raro que me dijera eso, pero supuse que era alguien que no le caía bien o algo así. Y de todas formas me fui volteando cada rato. De repente veía a la señora más cerca. Luego la perdía de vista cuando la niebla se hacía más espesa. Ya no sabía si seguía 60 metros o si venía a 20, o si ya casi nos alcanzaba. De repente mi mamá se volteó. Ya no se veía más que a unos cuantos metros con aquella niebla. Recuerdo bien que mi mamá me dijo que alguien andaba muy cerca. ¿Lo sientes?, me preguntó. ¿Lo sientes tú también? Me parece difícil de explicar, de contarlo ahora, años después, pero lo cierto es que sí se sentía.
Había alguien entre la niebla detrás de nosotros. Algunas personas un poco al frente voltearon porque nos habíamos quedado unos metros atrás y preguntaron si todo andaba bien. Por fortuna en ese momento habían venido los chicos de las bicicletas. Les dije que una señora parecía querer alcanzarnos, pero ya no la veíamos. Dijeron que irían a ver, pero les advertí. La señora se veía rara. Les pedí que fueran con cuidado. Se adentraron los dos con sus bicicletas entre la niebla. Pronto dejamos de ver las luces de las lámparas que llevaban. Un grito horrible salió de allá atrás. Todos nos quedamos callados, asustados. Allá atrás ya no se lograba ver nada. Un señor le gritó a los muchachos. Pasaron unos segundos, pero al fin alguien contestó. Necesitaban ayuda, querían que nos acercáramos. Regresamos a buscarlos, una señora y yo, y nos encontramos a los dos muchachos atendiendo a la señora. Era la misma que yo había visto atrás. Estaba como desmayada al lado del camino. La niebla se fue de repente y llegó un camioncito que iba detrás de los últimos peregrinos. Traían un botiquín con el que entre todos atendimos a la señora. Mi mamá preguntaba que dónde estaba la niña, que dónde se había ido, y yo no le entendía. Hasta después comprendí que se refería a una niña que venía con la señora. Yo le dije que no había nadie con ella. Mi mamá me dijo que sí, que ella pensaba que eran demonios que venían a asustarnos, a no dejarnos llegar hasta la Virgen. Dijo que cuando volteamos, cuando me pidió que no le hiciera señales para que nos alcanzaran, la niña venía flotando al lado de aquella señora. Yo quise pensar que mi mamá tenía mucha imaginación, o estaba cansada o enferma, o que la caminata la había afectado y se había imaginado aquello entre la niebla. Pero luego escuchamos discutir a los chicos de las bicicletas. Uno de ellos juraba que aquella señora solo se iba metiendo entre los matorrales al lado del camino, que se iba perdiendo en ellos como si quisiera esconderse. Pero el otro aseguraba que no iba sola, que una niña la iba jalando, que la llevaba de la mano. Cuando la señora despertó empezó a llorar de alegría o de miedo o de todo mezclado. Nos daba las gracias por haber regresado por ella. Dijo que ella salió tarde, que su tío estaba muy enfermo y se decidió a hacer la peregrinación para pedirle a la Virgen por él. Cortó camino por entre una vereda y dice que ahí una niña salió de entre los árboles, que le preguntó a dónde iba sin acercarse mucho. La señora le dijo que a encontrar a los peregrinos, y la niña le pidió que la llevara con ella. La señora no dijo nada por miedo, pero la niña le dijo que ahí iba su mamá, que se había perdido y que los tenía que alcanzar. Aceptó, pero la niña seguía sin acercarse. La seguía a unos cuantos metros. La señora empezó a sentir que lo que la seguía era algo raro. Se empezó a venir la niebla. Ya no veía el sendero, pero se dio cuenta cuando pisó el camino de asfalto que ya estaba cerca. Apresuró el paso a todo lo que le daban los pies adoloridos de tanto trabajar. Nos vio a lo lejos, o creyó vernos. Nos gritaba que le esperáramos, pero la niña se adelantó. Nosotros nunca escuchamos esos gritos. «Por aquí, es por aquí», le dijo la niña. Luego se acercó y la tomó de la muñeca. «Sígueme, es por aquí». La señora ya no podía ver nada. La niebla era espesa, pero la vista también se le fue haciendo negra. Se sintió mareada. Luego nomás notó que ya estaban pisando tierra, que la había sacado del camino, pero no podía hacer nada. Estaba como oída, como en trance. Empezó a rezar. Estaba desconcertada y de repente sacudió la cabeza, apretó los ojos para salir de ese sueño en el que iba cayendo y dice que lo que vio que la llevaba hacia el campo era una figura con cuernos. Ahí gritó más fuerte que en toda su vida, y eso fue lo que hizo que los chamacos de las bicicletas voltearan hacia allá y la alcanzaran a ver. Todos estábamos asustados al escucharla. Le preguntaron a la señora si quería volver, pero dijo que no, que esto más que nada le hacía saber que tenía que seguir adelante. Ella no era una mujer de fe como mi mamá o mi abuela o como todos los peregrinos. Era una mujer que dudaba, pero eso, el ver el mal, el sentirlo,
ese mal que le dejó una huella como de quemada en la muñeca, le hacía saber que entonces lo bueno también era completamente real. Así es como lo viví yo y así lo cuento. La perspectiva de mi mamá quizás es más interesante cuando ella lo platica. Me aterra cuando describe a esta chiquilla flotando a unos centímetros del piso, avanzando hacia nosotras, entre la niebla. Comunidad, seguimos por aquí. Gracias por continuar escuchando y ojalá que nos compartan qué opinan de esta historia. Yo sé que hay creyentes y no creyentes por ahí en la comunidad y no se trata de entrar en esa discusión o de ofender las creencias de alguien más bien queremos saber qué opinan de esta historia en particular, de sus teorías, de sus explicaciones o de sus experiencias parecidas si las tienen. Recuerden que pueden seguirnos, que pueden contactarnos en redes sociales, nos encuentran como RDLN Oficial y las mías como Upolch, pero les recomiendo las de Relatos de la Noche si quieren solo contenido respecto a este proyecto porque yo publico de muchas cosas. Por el momento es hora de continuar, de dejarse llevar por la siguiente historia. Un saludo a los que nos escuchan desde su coche y estén muy atentos y atentas a su alrededor. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Me es difícil contar la siguiente historia. Es la experiencia más aterradora de nuestras vidas, pero al mismo tiempo no nos dimos cuenta hasta después. No fue tan aterradora cuando ocurrió. Verán, cuando mi esposo compró su camioneta aprovechamos para empezar a visitar algunos pueblitos cerca de la ciudad que no conocíamos. En uno de ellos, muy visitado, muy famoso, tenemos un gran amigo que nos recibió en su casa un fin de semana. Como sabe que soy fotógrafa, me recomendó que fuéramos a un lugar a una hora de ahí, donde encontraríamos paisajes muy lindos para fotografiar. Nos dio instrucciones y nos dijo que regresáramos antes de que oscureciera, que nos prepararía una gran cena. Y eso sí nos lo recalcó. Regresen antes de que caiga la noche. Fue una linda tarde. Caía una muy ligera lluvia que me hizo sacar mis rollos de blanco y negro y mi esposo fue muy paciente conmigo como siempre. No me apresuró. Se nos fueron los últimos rayos de sol, pero pensamos que no habría mucho problema al volver. Es decir, si hubiera sido una cuestión de inseguridad, de asaltos o de presencia de grupos criminales, nuestro amigo nos lo hubiera dicho claramente. Tomamos el camino de vuelta. Nos metimos en la parte más estrecha manejando con mucho cuidado. Justo unos cuantos metros antes de entrar a esa parte rodeada de una vegetación muy espesa, vimos una camioneta de carga parada con las luces encendidas. La mitad de la camioneta estaba fuera del camino. Pasamos despacio porque apenas cabíamos y volteamos a ver. Las luces dentro de la camioneta estaban prendidas y había una pareja, un chico y una muchacha de unos 25 años los dos. Se veían muy asustados, pero no nos pidieron ayuda a pesar de que cruzamos miradas. Nosotros tampoco nos detuvimos porque no era algo adecuado en una situación así por nuestra propia seguridad. Lamentablemente los tiempos de hoy nos han hecho a todos ser menos propensos a ayudar, supongo. Continuamos muy despacio y la lluvia se soltó más fuerte. La visión era poca a pesar de llevar las luces altas. Algo golpeó en la camioneta. Algo duro había caído en el techo como si nos hubieran lanzado algo pesado. O hubiera caído algo de un árbol, no sé. Pegó tan fuerte que nos confundió y mi esposo detuvo la marcha por completo a pesar de que le pedí que no lo hiciera. Me dijo que solo se iba a asomar a ver si todo estaba bien, o si tal vez algún animal herido o algo así había caído. Abrió la puerta y sacó la mitad del cuerpo. La camioneta era alta y tenía una canastilla arriba. En la esquina trasera de la canasta, de mi lado, dijo que alcanzó a ver algo. En ese momento, con la oscuridad y con la lluvia, solo atinó a decir que era un objeto oscuro, redondo. Él creyó escuchar algo, pero justo entonces yo grité. Alguien pasó corriendo frente a nosotros, frente a la camioneta. Le alcancé a ver. Por lo borroso parecía que fuera una figura como en túnica, pero no la alcancé a ver más arriba. Es como si la luz no le llegara a los hombros. Mi esposo se metió rápidamente a la camioneta y ahora sí, aceleramos para salir de ahí.
Minutos más tarde por fin salimos al camino principal y en una gasolinera paramos para ver qué había caído en la canastilla. Sin embargo, ya no había nada, solo mucho lodo. Mi esposo no comprendía cómo lo que estaba ahí pudo haberse salido de la canastilla, pero decidimos mejor seguir manejando hasta la casa de mi amigo. Al llegar, él ya estaba preocupado. Dijo que estaba a punto de salir a buscarnos. Le contamos de lo que habíamos vivido y él solo sentía. Nos decía que estaba bien, que lo bueno es que ya estábamos en casa. Quisimos ahondar, preguntar más de su advertencia, en lo que había ocurrido, pero no nos dejó. El resto del fin de semana fue bastante tranquilo, y la experiencia se volvería mucho más aterradora hasta 1 año y medio después, cuando regresamos a ese pueblo con mi amigo. Esta vez decidimos desayunar en un puestecito junto a la carretera antes de llegar con él. Ahí estuvimos platicando con una señora y terminamos hablando de leyendas. Un camionero estaba platicando con ella y cuando se fue, nosotros quisimos seguir con ese tema. Somos bastante aficionados a lo paranormal. Ella nos dijo que el camionero le estaba contando de un encuentro con una leyenda local, aunque ella no la creía del todo. Sin embargo, muchos choferes hablaban al respecto, de algo que sucedía en las noches de lluvia. Dicen que hay una bruja en un camino cerca de aquí, que les avienta su cabeza al camión. Cuando se detienen empieza a dar vueltas alrededor de sus vehículos, mientras escuchan la risa salir de la cabeza. Nos dijo, y luego añadió que eran creencias de los camioneros como para ir siempre pendientes, para siempre estar atentos al camino. Sin embargo, para nosotros, no fue solo eso porque, en retrospectiva, lo que vivimos nosotros en un camino muy cerca de ahí era algo sumamente similar a esa historia. El solo pensar en esa imagen, en una bruja en la oscuridad, en la lluvia, lanzándonos su cabeza. Yo sé que puede parecer infantil, pero es la imagen más aterradora que puede existir en mi mente. Una imagen que espero muy pronto poder olvidar. Hola comunidad, mi nombre es Alessandra Domínguez. Soy fiel seguidora del podcast desde el 2015. Hasta hoy me animé a compartir con ustedes uno de los tantos eventos paranormales que he vivido. El canal me permitió entender que somos muchos los que experimentamos este tipo de encuentros. A finales del 2019 mi familia atravesó una de las épocas más dolorosas en nuestras vidas. Mi cuñada fue diagnosticada con leucemia y a mi hermana le encontraron un tumor en el seno que resultó ser cancerígeno. El tratamiento de mi hermana estaba programado para iniciar a principios del 2020, así que decidí irme a vivir con ella para acompañarla durante sus quimioterapias y ayudarla con el cuidado de la casa y de sus hijos. A pesar de las circunstancias tan difíciles, me gustó estar cerca de mi hermana y de mis sobrinos. Ella vivía en un edificio muy viejo, sin elevador. Nosotros estábamos en el 4º piso. En el primero vivía una pareja con sus 3 hijos. La más pequeña era todavía una bebé de meses. Lo menciono porque es un detalle importante para la historia. Lo que más me gustaba del departamento era la vista. A pesar de que estábamos rodeados de más edificios, se alcanzaba a mirar el cielo. Aunque parezca algo sin importancia, mirarlo me hacía encontrar un poco de esa paz que tanto necesitaba en ese momento. Durante meses había tenido que ser fuerte para poder apoyar a mi familia y no dejar que esa enfermedad nos venciera. Una noche después de haber llevado a mi hermana a su quimioterapia, yo no podía conciliar el sueño. Estaba exhausta y a pesar de que me tomé una pastilla para dormir, seguía dando vueltas en la cama. Me levanté para prepararme un té. Mientras esperaba que el agua hirviera, solo se me ocurrió una cosa: mirar el cielo. Me acerqué al ventanal que había en la sala. Ya pasaba de medianoche cuando comencé a escuchar un sonido suave. Era la voz de una mujer cantando una canción de cuna. Al principio pensé que era la vecina intentando dormir a su bebé. Me gustó la suavidad con la que le cantaba a su hija, el cariño con el que pronunciaba cada palabra. Sin embargo, todo cambió cuando su voz comenzó a sonar cada vez más fuerte. En ese momento parecía que el sonido ahora venía desde afuera. No tenía sentido para mí.
¿Por qué la vecina sacaría a su bebé a la calle en la madrugada? Lo primero que pensé fue que quizás la niña había enfermado y que su mamá estaba intentando conseguir un taxi para llevarla al hospital. Pensé en salir para ver si podía hacer algo por ellas, quizás pedirles un Uber o algo así. Pero cuando toqué la manija para abrir la puerta, escuché como esa misma voz comenzaba a cantar a un lado de mí, a cantarme al oído. Me sentía paralizada del miedo. Cuando por fin pude moverme, intenté buscar alrededor, ver quién era, pero no había nadie más ahí. En eso vi a mi sobrina de 13 años salir de su recámara y acercarse. Me dijo que ella tampoco podía dormir, que toda la noche se había sentido muy intranquila. Nos sentamos en la sala y estuvimos allí unos minutos, pero mientras conversábamos, yo aún podía escuchar ese canto. Al día siguiente me encontré a la vecina que vivía en el primer piso. Le pregunté si su niña estaba bien. Me dijo que sí. Me comentó que ellos estuvieron fuera de la ciudad unos días. Se habían ido de vacaciones y recién habían llegado esa misma mañana. No supe qué decirle. No le podía contar lo que había pasado la noche anterior. Pero, entonces, ¿quién cantaba a esa hora? No había ningún otro bebé en el edificio. Los días pasaron y nuestras visitas al hospital eran cada vez más frecuentes. Una noche, cuando volvimos de una cita médica, vi las huellas de unos pies descalzos a la entrada del departamento. Incluso se alcanzaban a ver la marca de los dedos en el piso. No sé si mi hermana no se dio cuenta o simplemente prefirió dejarlo pasar, pero ella no me dijo nada. Y por supuesto, las quimioterapias la tenían exhausta. Unos minutos después ella se quedó dormida. Yo comencé a encargarme de las labores domésticas. Mientras estaba lavando los platos, sentí una profunda necesidad de asomarme por el ventanal. Cerré la llave de la tarja, caminé a la sala. Cuando estaba frente a los cristales, volví a escuchar ese arrullo. Tenía miedo, pero sobre todo, sentí un dolor tan profundo que tuve que contenerme para no llorar. Ese canto era cada vez más intenso. Estando de frente al ventanal, miré una figura parada al comienzo de las escaleras. Su cuerpo era extremadamente delgado, estaba en los huesos. Su piel estaba sucia, cubierta de tierra, y era muy alta. Su presencia era intimidante. Cuando vi que en su rostro no había ojos, sino solo unos cuencos negros, me di cuenta de que no había forma de que eso fuera un ser humano. Otra vez estaba paralizada del miedo. De verdad, ni siquiera me podía mover. Me quedé perpleja cuando vi que empezó a flotar por las escaleras hasta el cuarto piso donde yo me encontraba. El ventanal comenzó a temblar, como si un viento muy fuerte lo estuviera moviendo, y comenzó a hacer muchísimo frío. Cerré los ojos, sentí como si alguien me jalara desde dentro del departamento y caí hacia atrás, de sentón en el piso. Y ahí todo se apagó. Los cristales de las ventanas dejaron de vibrar. Fue como si hubiera despertado de una pesadilla. Los días pasaron y los encuentros con este ser eran cada vez más constantes. Yo había dejado de acercarme al ventanal. Había aprendido la lección. Sin embargo, ese maldito arrullo me seguía donde fuera, y yo sentía que esa voz me taladraba la cabeza. Para el mes de mayo, los cánticos se intensificaron, tanto que yo verdaderamente sentía que me estaba volviendo loca. Esa voz me seguía donde sea. No podía escapar de ella ni por un momento. No le había contado a nadie más lo que estaba pasando, ni siquiera a mi hermana, porque no quería preocuparla. Lo único bueno de esa época fue que el día 17, mi cuñada me habló para contarme que su recuperación había avanzado significativamente. Me pidió que nos reuniéramos para poder platicar. Cuando llegué, vi a una mujer muy distinta a la que yo había visitado en el hospital. Estaba muy emocionada por cómo iba evolucionando su tratamiento. Me dijo que no iba a detenerse, que seguiría luchando contra esa enfermedad. Disfruté mucho ese encuentro. Por fin había una buena noticia en mi familia. Sin embargo, cuando la abracé para despedirme, ella me tomó de la mano. Me miró fijamente a los ojos
y me pidió que le hiciera un favor. Accedí de inmediato. Me pidió que le jurara que iba a hacerlo. Le dije que sí, que haría lo que fuera por ella. Te encargo a mi hijo, por favor. Yo solo le contesté que iba a estar bien y que tanto ella como mi hermana se iban a recuperar. Le juré que ella estaría ahí para ver crecer a su hijo también. Unos días después, el 22 de mayo, estábamos festejando el cumpleaños número 6 de mi sobrino, cuando mi hermano tuvo que llevar a mi cuñada de emergencia al hospital. Todos nos quedamos muy preocupados por ella, sin saber bien qué hacer o cómo ayudar. Supe que llegó inconsciente a urgencias y que inmediatamente la trasladaron a terapia intensiva. Una semana después, cerca de medianoche, comencé a escuchar de nuevo aquel sonido del arrullo. Pero esta vez, yo estaba ardiendo en fiebre. Me sentía mareada. Y sin embargo, ese canto era mucho más intenso que otros días. Me levanté con las pocas fuerzas que me quedaban y de nuevo sentí la necesidad de asomarme por la ventana. No sé por qué, pero sentí una atracción muy fuerte, como si algo me estuviera llamando allá afuera. Y sí, de nuevo vi a esa figura delgada. Estiró su mano hacia mí. Con su otro brazo estaba cargando un bebé cobijado con una manta. De repente intentó dármelo. Yo me negué, ni siquiera quise tocarlo. En verdad, mi cuerpo estaba exhausto. Lo único que pude hacer en ese momento fue caminar hacia el sillón para recostarme e intentar descansar. Pensé que estaba delirando a causa de la fiebre, pues escuchaba el llanto de un bebé a mi lado y el arrullo era todavía más fuerte que antes. Al día siguiente, estaba convencida de que todo había sido solo un mal sueño. Me levanté repuesta de la fiebre. Cuando me acerqué de nuevo al ventanal, vi que los cristales y los barrotes estaban muy sucios, cubiertos de tierra. Quise, con todas mis fuerzas, no darle importancia. Quise encontrar una explicación lógica, aunque dentro de mí sabía que no existía. Yo había hecho el aseo de toda la casa un día antes. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Contesté. «Hermana». Reconocí su voz. Era mi hermano. Hablaba despacio. Le costaba mucho trabajo hablar. «Hermana, ¿me escuchas?», preguntó. Le respondí que sí. «Acaba de fallecer mi esposa. Por favor, ven». La noticia me impactó tanto como a todos en la familia. Me sorprendió porque unos días antes yo la había visto bien. Se veía muy repuesta. Parecía que le iba ganando su enfermedad. Por lo que me contó, su tratamiento estaba funcionando. De verdad que hasta el día de hoy sigo sin entender qué pasó. Mi hermano me pidió que cuidara a mi sobrino mientras él arreglaba los trámites del funeral. Fui por mi sobrinito. Cuando me acerqué a él para cambiarlo, me impactó muchísimo que su cobija fuera del mismo color que la manta en la que estaba envuelto el bebé que habían ido a entregarme. Cuando abracé a mi sobrino, comenzó a llorar. Todavía no le habíamos dicho lo que había pasado con su mamá, pero sentí que de alguna forma él ya lo sabía. Reconocí su llanto. Lo había escuchado la noche anterior cuando me recosté en la sala. En ese momento me di cuenta de que no había tenido alucinaciones por la fiebre. Todo había sido real. Entonces, ¿aquello había ido a prepararme para lo que venía? ¿Era una mensajera de la muerte? Toda la familia estaba en duelo. Era una pérdida muy fuerte. Mi cuñada era una mujer muy joven y ver a mi sobrino sufrir me mataba por dentro. Fue una etapa muy difícil para todos. Además, mi hermana seguía estando enferma. Después del funeral no volví a ver aquello que me estuvo atormentando. Durante varios meses las cosas continuaron como antes. A pesar del dolor, yo seguía teniendo que estar fuerte para cuidar a mi hermana y a mis sobrinos. Sin embargo, en noviembre, volví a escuchar de nuevo ese arrullo, pero esta vez decidí ignorarlo. «Estúpida, no te voy a seguir el juego», dije en voz alta. No me gustaría repetir las otras cosas que le dije. Eran palabras retadoras, hirientes, incluso malas palabras. La maldije.
La odiaba, lo que sea que fuera. La odiaba. Sentía que ella era la culpable de lo que había pasado con mi cuñada. Le dije que se fuera, que no quería volver a verla ni escucharla. El día siguiente transcurrió de lo más normal, pero durante la noche me despertó un dolor en el cuerpo. Sentía que las muñecas me ardían como si me estuvieran quemando con algo, y no me podía mover. Comencé a desesperarme, sabía que eso no era una pesadilla. Tú eres la estúpida, me dijo una voz junto a mí. El arrullo cambió de tono. Ya no era un sonido tierno como las veces anteriores. Alcancé a ver de reojo que allí estaba otra vez esa mujer a mi lado, y volvió a estirar su mano hacia mí. Esta vez sostenía unas bolas negras húmedas que parecían canicas hechas de esponja. Yo no entendía qué significaban, pero por lo que había pasado antes, sabía que no se trataba de nada bueno. No supe qué hacer. Sentía que toda mi familia estaba en peligro, y solo pude llorar. Me puse a llorar tan fuerte que desperté a mi hermana. Cuando ella entró al cuarto, al verme, me abrazó. Me dijo que me había escuchado pelear con alguien más y que incluso escuchó golpes en las paredes. Mientras me abrazaba, vio que tenía las muñecas enrojecidas, como si alguien me hubiera estado sosteniendo con mucha fuerza. Mi hermana trató de calmarme, intentó hacerme creer, e incluso hacerse creer a ella misma que todo había sido un mal sueño, aunque las marcas en mi cuerpo que demostraban lo contrario estaban ahí. Era muy temprano, pero como ya había amanecido, intentamos olvidarnos de lo que pasó y seguir con nuestra rutina del día. Le di sus medicamentos y la dejé descansando mientras yo me ponía a limpiar la casa. Esa noche recibimos una llamada. Era uno de los hermanos de mi mamá, un tío. Nos dijo que mi abuelita había fallecido. Ella hasta entonces afortunadamente no padecía ninguna enfermedad, y a pesar de que ya tenía 90 años era una mujer muy sana. Cuando llegamos a la casa de mi abuelita, mi tío nos contó que ella no se sintió mal la noche anterior, que estaba como siempre. Incluso cenó y tomó agua antes de irse a acostar. Ella estuvo sola en su habitación mientras mi tío recogía la cocina y lavaba los platos. Unos 20 minutos después, cuando fue a ver si no necesitaba algo más, la encontró ahogándose. Intentó ayudarla, pero fue inútil. Su cuerpo, tan viejito y tan cansado, ya no resistió. Cuando mi tío se dio cuenta de que ya no podía hacer nada más por mi abuelita, comenzó a llorar y se sentó en el piso. Se dio cuenta entonces de que había unas bolas negras debajo de la cama. No las había visto porque la colcha las alcanzaba a tapar. No sabía qué eran. Cuando las sacó vio que estaban llenas de baba, como si mi abuelita las hubiera tenido guardadas en su boca. Mi tío nos mostró esas bolas y eran idénticas a las que yo había visto. Claro, no dije nada. ¿Cómo podía explicar lo que estaba pasando? ¿Quién iba a creerme? Y de nuevo me pregunté, ¿quién era ese ente? ¿Qué era ese ente? Yo misma no terminaba de entender la situación. ¿De verdad me buscaba para advertirme sobre la muerte de algún miembro de mi familia? ¿Y era la muerte misma? ¿O era una de sus aliadas? No sé cómo llamarla ni cómo dirigirme a ella. Por fortuna no he vuelto a verla y deseo que no se me vuelva a aparecer en vida en muchísimos años. Y ojalá la próxima vez que se me presente sea, no sé, sea de una forma más tranquila. Gracias por leerme y saludos a todos los miembros de la comunidad. Ojalá que nunca escuchen esa canción de cuna en la oscuridad.